Segunda de Timoteo, capítulo 3, por favor, si me pueden acompañar. Vamos a entrar a la exposición de la palabra de Dios en este momento. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 3. ¿Se puede confiar en la Biblia? ¿Es la Biblia un libro confiable? Aquí en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo específicamente vamos a ir el versículo 16. Y esta es la aseveración que tenemos acerca de las Sagradas Escrituras. Lo que comúnmente conocemos y llamamos como la Santa Biblia. Versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. Toda ella. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la persona de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se puede confiar en la Biblia? Es la pregunta que presentamos en esta tarde. La misma Biblia afirma ser toda ella inspirada por Dios. Es decir, que no es una porción nomás, no es una parte. No es el Antiguo Testamento solamente o el Nuevo Testamento solamente, sino que toda la Biblia, de principio a fin, los 66 libros que hay en la Biblia, es una biblioteca. La Biblia es la biblioteca de Dios. Y en esos 66 libros, los 39 libros que componen el Antiguo Testamento y los 27 libros que componen el Nuevo Testamento, la Escritura afirma que su origen es divino, que toda ella, en una forma plena, total, plenaria, la Biblia es inspirada por Dios. Verbalmente, cada palabra que está en la Biblia es inspirada por Dios. Obviamente esta declaración hace referencia a los manuscritos originales, a los documentos originales, aquellos manuscritos que redactaron Moisés, Josué, Samuel, Pablo, Pedro y tantos otros más. Esos manuscritos originales fueron inspirados por Dios. Debido a los años,
Hoy en día tenemos traducciones y versiones, pero gracias a Dios que a través de la arqueología el Señor ha permitido descubrimientos de manuscritos antiguos que se remontan a 1000 años antes de Cristo, y al compararlos con las traducciones que tenemos actualmente, el mensaje original continúa siendo el mismo. Amén. Por eso es que ni los más altos críticos de la Biblia pueden negar la veracidad de la Biblia. La Biblia es el libro más antaño. La Biblia es el libro más vendido. Pero también la Biblia es el libro más atacado. Mas, sin embargo, ha perdurado a través de las edades. ¿Por qué? Porque la Biblia es un libro divino. Y su autor lo guarda, lo preserva, porque es de utilidad para el género humano. No solamente es inspirada por Dios, pero es útil. Y luego dice, para enseñar, para instruir, para redarguir, es útil. La Biblia es el libro más útil que hay. La Biblia no debe faltar en ningún hogar. Es el libro que más utilidad tiene en la vida. ¿Por qué? Porque es inspirada por Dios. ¿Cuán confiable es la Biblia? ¿Cuán confiable es la palabra de Dios? Pueden tomar asiento. Creer, confiar, son palabras que usamos todo el tiempo. Es más, todos creemos y confiamos en cosas que no entendemos muy bien. Por ejemplo, en algún momento de nuestra vida hemos tenido que abordar una aeronave. Y ninguno de nosotros primero inspecciona el avión para ver si está en buenas condiciones de volar. No. Confiamos en los mecánicos. Confiamos en los pilotos. Confiamos simplemente en los ingenieros. Ninguno de nosotros antes de abordar el avión le pedimos al piloto sus credenciales. Confiamos que la empresa lo ha hecho. No entendemos cómo funcionan. Nos admiramos a veces que puedan despegar y aterrizar. Mas, sin embargo, los abordamos. ¿Por qué? Porque confiamos. Confiamos en la tecnología. Confiamos en el genio de los ingenieros. Confiamos en la eficacia de los mecánicos que mantienen en óptimas condiciones esa aeronave. Eso es confiar. Eso es fe. Pero mire que aquello en que confiamos lo basamos nomás en un puñado de gente que nos asegura que volar es el medio de transporte más seguro que existe en esta vida. Volar es el medio de transporte más seguro, más eficiente para llevarlo de punto A punto B. Accidentes automovilísticos todo el tiempo. Solo en el estado de Nueva York 37,000 personas mueren cada año por accidentes de tráfico.
Ahora imagínense si murieran 37,000 personas de accidentes aéreos. Nadie se montaría en un avión. No. Más gente muere en los automóviles, trenes, que en un avión. A veces más gente muere en caballos que en un avión. Pero confiamos en un puñado de personas que dicen, no, es el medio de transporte más seguro que hay. Y las estadísticas lo muestran. Ahora, en la Biblia, ¿por qué podemos confiar en las Sagradas Escrituras? ¿Por qué podemos confiar que la Biblia es un libro digno de confianza? Porque también hay personas que han atestiguado su veracidad. Hay personas que han fundamentado su vida en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Se necesita fe. ¿Por qué podemos confiar en la Biblia? Primero, porque la Biblia es doctrinalmente correcta. Escúchenme, las enseñanzas de la Biblia son correctas. Sus enseñanzas morales son correctas, nunca se equivocan. Sus enseñanzas éticas son correctas, nunca se equivocan. Doctrinalmente, la Biblia es correcta. Cuando habla en contra del adulterio, es lo correcto. Cuando habla en contra del robo, es lo correcto. En contra de la injusticia, todos sabemos, es lo correcto. Sus enseñanzas, sus doctrinas son correctas. Y por eso el Señor Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las pone por obras, os enseñaré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que cavó y cavó y cavó, y cuando encontró roca sólida, puso el fundamento de su construcción. Y luego en la vida vinieron tiempos tormentosos, de vientos, de lluvias, de desbordes de ríos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundamentada sobre la roca. Sus enseñanzas. El Señor está diciendo: no hay un fundamento más seguro en la vida que mis enseñanzas. Y aquel que fundamenta su vida en mis enseñanzas, van a venir tormentas, problemas, crisis, adversidades, enfermedades, y no le va a derrumbar. La Biblia es confiable porque es doctrinalmente correcta, precisa, exacta. Durante los primeros siglos, los cristianos sufrieron y iban de una persecución a otra persecución y a otra persecución. Al principio las persecuciones venían del área religiosa, los judíos del judaísmo atacando a los creyentes. Pero después esa persecución cogió otro matiz. Era política. El imperio romano comenzó a atacar al cristianismo. Comenzó a perseguir a los creyentes. Y en el siglo III hubieron periodos de persecuciones variadas.
antes de terminar el primer siglo, por el año 64, hubo una persecución muy severa de parte del emperador Nerón. Durante ese tiempo murieron como mártires dos personas muy importantes dentro de la iglesia de Cristo, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo. Pedro fue crucificado, como lo dice la tradición, y Pablo fue decapitado por ser ciudadano romano. No podía aplicársele la pena de muerte por crucifixión. Pero Pedro tuvo que sufrir por horas y horas y horas y horas, clavado a un madero. ¿Pero por qué daban su vida? Porque sabían que la Biblia es la palabra de Dios y que la Biblia es absolutamente confiable. Al llegar el comienzo del siglo III, cuando asumió el mando un emperador de nombre Séptimo Severo, el nombre le cabía perfectamente, porque llegó un tiempo de persecución muy severa también para el pueblo cristiano. Varios creyentes murieron en esa época como mártires. Un creyente del nombre Ireneo dio su vida. Leonidas dio su vida. Pero sobresale un caso muy importante de una mujer joven llamada Perpetua y su esclava que le servía, porque Perpetua era una mujer de la alta clase y Felicidad era su criada, esclava. Eso sucedió más o menos alrededor del año 203 después de Cristo, comenzando el tercer siglo bajo este Séptimo Severo. Y estas personas estaban preparándose para el bautismo. Aún no habían sido bautizadas. Y en ese entonces, si había un vecino que no le caía bien y le acusaba delante de las autoridades que usted era cristiano, cristiana, eso era razón suficiente para arrestarle. Y estas personas estaban preparándose para el bautismo. Perpetua recién había dado a luz, tenía un recién nacido. Además de Felicidad, estaba otro esclavo llamado Revocato y otros dos jóvenes cuyos nombres eran Saturnino y Secundo. El padre de Perpetua trató de convencerla que abandonase su fe y por amor a su hijo salvar su vida, salvar su pellejo. Ella le contestó que de igual modo que cada cosa tiene su nombre y es inútil tratar de cambiárselo, ella tenía el nombre de cristiana y no podía cambiárselo. Y uno dice, ¿por qué? Las autoridades romanas trataban de convencer a los mártires cristianos: no sean bobos, no entreguen su vida por una religión. Lo único que ustedes tienen seguro es su vida, eso es seguro, ustedes saben, pero lo demás no se sabe con seguridad. Trataban de disuadirlos. Felicidad, su sirvienta, su esclava, estaba embarazada y la arrestaron también. Y por estar encinta, ella
Ella decía, ay, ahora van a usar eso como excusa para no matarme. Pero ¿cómo es posible? Porque confiaban en la palabra de Dios. La palabra de Dios es confiable. Porque la palabra de Dios es infalible. La palabra de Dios es inerrable. No tiene error, no tiene falla. O al menos pensaba ella, quizás van a posponer mi martirio y no voy a estar con mis compañeros en ese momento tan importante. Sus oraciones fueron contestadas. A los 8 meses tuvo su bebé. Dio a luz una niña. Felicidad. Al dar a luz a los 8 meses, dijo, ahora voy a morir con mis compañeros. Inmediatamente, su bebé fue adoptada por otra hermana en la fe. Y cuando la veían sus soldados quejarse en el momento de parto, en los momentos de esos dolores, sus carceleros le preguntaban, ¿cómo puedes esperar tener valor necesario cuando enfrentes a las fieras que ahora están gritando en el momento del parto? Su respuesta, la respuesta de felicidad, es muy característica a los que los creyentes respondían en ese tiempo. Ella dijo, ahora mis sufrimientos son solo míos. Mas cuando tenga que enfrentar a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá conmigo. Puesto que yo estaré sufriendo por él. Hermanos, ¿de dónde encontraban ellos esa certeza, ese valor? Porque creían que la palabra de Dios es infalible. Porque creían que la palabra de Dios es inerrable. Se puede confiar en la Biblia. La Biblia es el libro de mayor dignidad de confianza. Sus enseñanzas son perfectas. Porque doctrinalmente la Biblia es perfecta, no tiene errores, es correcta. Amén. ¿Qué dice el salmista? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La palabra de Dios es pura, es limpia, que ilumina el entendimiento. En cuanto a perpetua y felicidad, les dejaron saber que tenían preparada una vaca brava para ellas dos. Una vaca furiosa para que las corneara. Cuando Perpetua fue corneada y lanzada en lo alto, al caer sencillamente se ciñó sus ropas y sangrando se puso de pie y pidió que le permitieran arreglar su cabellera. Qué valentía, porque su cabello se había suelto en el momento que había sido investida, y ella dijo que como tenía su cabello suelto era una señal de duelo, de luto, y para ella ese momento era un momento feliz.
estaba completamente segura a dónde iba en el momento de su muerte. Porque la Biblia es absolutamente confiable. Y la Biblia dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Ellos no le temían a la muerte. Ellos habían escuchado las palabras de Cristo, que había dicho: temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Pero no temáis a los que matan el cuerpo, porque una vez que lo matan, nada pueden hacer. Ella dijo: permítame recoger mis cabellos, arreglármelos, porque yo no estoy de luto. Este es un momento feliz para mí. Luego fue donde yacía felicidad, también herida, y preguntó en voz alta, al punto que sorprendió a todos, diciendo: ¿dónde está la famosa vaca? Por fin, desgarradas y sangrientas, los mártires se reunieron en el centro del anfiteatro, donde se despidieron con ósculo de paz y se dispusieron a morir a espada. ¿Por qué? Porque la Biblia es el libro más confiable. Usted puede creer en la Biblia, porque la Biblia es fidedigna. Usted puede creer en la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios. Porque toda ella, de principio a fin, es inspirada por Dios. Significa que es exhalada por Dios, que es producto del aliento de Dios, que es resultado del hablar de Dios. La Biblia es lo que Dios ha dicho a través de la historia. Y fueron decapitando uno por uno. Uno por uno. Y cuando le tocó el momento, el turno a Perpetua, el narrador dice que las manos del verdugo le temblaban. Le temblaban. Y no podía acertar para darle el golpe final. Entonces ella le tomó la mano y se la colocó en su cuello y le dijo: aquí. Su cabeza rodó, pero el testimonio impactó a la gente que supuestamente se estaban divirtiendo. Estaban divirtiendo. Qué espectáculo. Pero qué fe. Qué fe de mujeres, de hombres, de jóvenes. Algunos de estos eran adolescentes. ¿Por qué? Porque creían que la palabra de Dios no puede fallar, que el Dios no puede mentir, que Dios es veraz y que su palabra debemos de tomarla al pie de la letra. Amén. La Biblia no solamente es doctrinalmente correcta, la Biblia es históricamente exacta. ¿Sí? La Biblia nos habla de ciudades reales que existieron, de personajes reales que existieron en tiempos definidos de la historia. Y a través de la arqueología se ha comprobado lo que muchos antes criticaban. Negaban la existencia de la región de Sodoma y Gomorra y decían: eso es puro cuento y leyenda. Esas ciudades no existieron.
existieron. Pero el Señor ha permitido a través de la arqueología, en los últimos años han encontrado datos importantes que hablan de una ciudad llamada Sodoma. La Biblia es históricamente exacta. Dice que Jesús nació y luego nos habla el contexto religioso de quienes eran el sumo sacerdote en ese entonces, político de quién era el rey, el Herodes, no solamente local, pero también quién era el emperador, Augusto. La Biblia es históricamente exacta, es confiable, es fidedigna. Su mensaje de salvación es preciso. Jesús dijo que todos podemos ser salvos si tan solamente creemos en Él. Amén. Un hombre muy importante llamado Nicodemo, religioso, se acercó a Él y Él le dijo: os es necesario nacer de nuevo. Amén. Él pensaba que por ser descendiente de Abraham era un miembro del reino de los cielos. Pero el Señor le dice: si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces Él le dice: Señor, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? ¿Verdad? Hoy día diríamos: Señor, ¿cómo se le puede enseñar nuevos trucos a un perro viejo? El Señor le dice: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Ese mensaje de salvación es exacto, es preciso, es correcto. Todo aquel que cree en Cristo será salvo. Todo aquel que cree en Cristo, su nombre es inscrito en el libro de la vida. Todo aquel que cree en Cristo tendrá un lugar en la ciudad celestial, la nueva Jerusalén. La Biblia dice que es una ciudad hecha en su totalidad de oro. Su casa, su residencia va a ser de oro. Y esa es la verdad. Nosotros no sabemos lo que es eso. Con costo alguna prenda de oro aquí y allá. Pero hoy en día que eso sigue en aumento, porque el oro sigue subiendo, no bajando. Imagínense lo que antes uno podía tener, ya no lo puede tener de oro. Pero escuche, que usted pueda visualizar una ciudad de oro. Toda la ciudad hecha en sí de oro. Luego habla que sus muros son otros materiales, pero es jaspe, es esmeralda. El mensaje de la Biblia es preciso, es exacto. Y todo aquel que en él cree no será decepcionado. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Que toda la Escritura es inspirada por Dios. Es doctrinalmente correcta, es históricamente exacta. Tercero, es proféticamente precisa. La palabra de Dios es proféticamente precisa. Más de 300 profecías acerca de Jesucristo fueron dichas 1000 años antes que sucediera. Y cuando sucedió, fue con precisión, fue con exactitud. Cuando llegaron los hombres del oriente, donde debía nacer el Mesías, le dijeron: en Belén de Judea. ¿Por qué? Porque así está escrito. Amén. Es proféticamente precisa. No puede fallar. Por eso es que la Biblia es el libro más confiable. Si usted no lo duda 2 veces en abordar un avión, ¿por qué duda
tomar la palabra de Dios y abordarla en su corazón. Cuando la palabra de Dios es 100% exacta. El avión no es 100%. En nuestros tiempos hemos visto por los medios de comunicación aviones que se desaparecen, pero desaparecidos, como que se los tragó un fantasma. Otros que caen y se derrumban. No son seguros. ¿Recuerdan el que cayó, que todo el equipo de fútbol, uno de los equipos de fútbol de Brasil, todos, y luego estaban que en el pasado esa aerolínea había transportado a la selección de Argentina y Messi había volado en uno de esos aviones? Dicen, wow, si hubiera pasado cuando Messi. Estaban preocupados por la superestrella. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ella es absolutamente confiable. Ella es 100% confiable. Porque doctrinalmente es correcta. Porque históricamente es exacta. Y porque proféticamente es precisa. Dios había predicho cómo había de morir Jesús. ¿Dónde había de morir Jesús? ¿Alrededor de qué clase de personas iba a morir Jesús? ¿En qué tumba iba a ser depositado su cadáver? Dios había profetizado que ninguno de sus huesos habría de ser roto. Y los soldados rompieron las piernas de los otros dos soldados y cuando llegaron a Jesús no se las rompieron. Para que se cumpliese la palabra de Dios. Había predicho el Señor que desde la cruz Jesús había de orar por los transgresores, por aquellos que le estaban quitando la vida, por sus torturadores. Y el Señor lo hizo, diciendo: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía que cumplirse la palabra profética, porque la palabra profética es precisa. Y si creemos que todas las profecías pasadas ya se han cumplido y hay unas cuantas pocas para el futuro, ¿qué nos asegura que no se van a cumplir? Porque hay personas que todavía no creen que Cristo va a regresar. Cuando Él dijo: regresaré. ¿Qué puede detener que no regrese? ¿Ah? ¿Podrán las armas humanas detenerle que no entre en la atmósfera? Él dijo: volveré. Y volveré para tomarles a ustedes, los que son míos, los que han dado testimonio de mí en este mundo, y transportarles a donde yo estoy. Porque yo quiero que ustedes vean la gloria que yo tengo con mi Padre. Es más, antes de irse le dijo a los suyos: yo me voy a prepararles lugar a ustedes. Gloria a Dios. Cuando ustedes lleguen allá, todo va a estar ahí. Todo va a estar facilitado para ustedes. No van a tener necesidad de nada. Hermanos, por eso es que la Biblia dice que es muchísimo mejor estar ausentes del cuerpo que presentes en el cuerpo. Por eso Pablo dijo: para mí el morir es ganancia. Pero ¿cómo habla la gente hoy en día de la muerte? Perdimos a fulano, perdimos al difunto, lo perdimos. Pero el Señor dice que el que muere en Cristo no se pierde. El que muere en Cristo, sus sobrevivientes no deben entristecerse
entristecerse como los demás. ¿Por qué? Porque sabe que en ese momento que murió fue transportado y está en el paraíso. Lugar de sublime paz, lugar de satisfacción completa, lugar donde no hay dolor, no hay enfermedad, no hay quejas, no hay lamentos. Hay paz, hay vida. ¿Por qué? Porque Dios está. Se puede confiar en la Biblia. Can we trust the Bible? Absolutamente sí. ¿Por qué Pedro murió crucificado? Pero los creyentes de esas épocas sufrieron 10 grandes persecuciones. Y durante algunas de esas persecuciones, habían algunos bien, como decimos, valerosos. En algunas, la mayoría de ellas no se perseguían a los cristianos, pero cuando alguien les acusaba, entonces eran arrestados y llevados ante los tribunales. Y entonces luego o cárcel o tortura, y algunos le agregaban también la muerte, el martirio. Y muchos de los creyentes aprendieron que para ser mártires uno no tiene que ser voluntario. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque a veces uno, como Pedro, le dice: Señor, aunque tenga que morir. Y uno se hace voluntario. Y en algunas de estas ocasiones, los que eran acusados eran llevados delante de las autoridades, pero otros creyentes iban para estar delante de los tribunales y escuchar el juicio y los resultados. Y en medio de esos momentos, algunos de ellos tomaban valor. Estaban ahí nada más escuchando. Ahí no lo habían arrestado. Y decían: yo soy cristiano también. Venga entonces. Y si eran sentenciados a la muerte, algunos de ellos que se habían ofrecido voluntariamente, cuando estaban en medio del circo, veían las bestias, porque eran perros salvajes que soltaban para despedazar a las personas, osos, vacas, toros, bravos, leones, tigres, leopardos. Usaban animales hambrientos que intencionalmente no les daban de comer por días para que tuvieran hambre y destrozaran a los creyentes. Imagínense, era terrible. En una ocasión, una de las hermanas le soltaron un oso y el oso no se atrevió a atacar. Finalmente, ¿verdad? La martirizaron con espada, pero había esos momentos importantes de testimonio donde los mismos animales temían a los creyentes, creyentes de fe, creyentes fieles al Señor, fieles al Señor. Pero se narra en la historia que algunos a veces cogían valor, y eso, y cuando ya estaban cubiertos de piel y veían a los animales, se retractaban. Negaban a Jesús. Y unos creyentes luego aprendieron y dijeron: no debemos ofrecernos al martirio. El martirio no es para todos. El martirio es para aquellos que Dios escoge que sean mártires. Amén. Porque a Pedro le pasó. Y ahora vemos que a otros que se ofrecen a sí mismos les pasa. Aprendieron entonces que si eran perseguidos debían de tomar precauciones. Y si tenían que irse a una ciudad, de una ciudad a otra, tenían que hacerlo. Pero que si finalmente los alcanzaban en 2 o en 3 ciudades y seguían detrás de ellos, entendían que era la voluntad de Dios que fueran mártires. Y entonces ya iban con esa certeza: Dios me ha escogido que sea mártir.
No voy a retroceder. No voy a fallar. Porque Él me ha escogido, me dará el poder, me dará la fuerza. Y entonces iba con esa seguridad y esa certeza. Mi hermano, mi hermana, amistades, personas que son simpatizantes del Evangelio. Porque a veces hay personas que dicen, no, a mí me gusta el Evangelio. A mí me gusta oír la Biblia porque tiene enseñanzas muy bonitas. Lo ayudan a uno mucho. ¿Sí? Ayudan al matrimonio, a que no se disuelva. Le ayudan a uno a ser más serio en sus finanzas. Le ayuda a uno. Pero hasta ahí llega. Pero escúcheme, el Evangelio tiene más que darle una simple ayuda. El Evangelio quiere salvarle a usted. Salvarle de lo peor. Salvarle de la condenación eterna, salvarle de la condenación de sus pecados, salvarle de la muerte eterna en el lago de fuego, en el infierno. Eso es lo principal de lo cual el Evangelio nos quiere salvar. Y por eso vino Cristo a morir. Cristo no vino a morir. Le he dado 3 argumentos, 3 razones. Es doctrinalmente precisa. Es históricamente exacta y es proféticamente correcta. Nunca falla. Amén. El Señor Jesús dijo, cuando los discípulos le hablaban del templo de Jerusalén y de la maravilla de aquella arquitectura, le dijo, no quedará piedra sobre piedra que no se destruya. Y les digo, cuando vean la ciudad cercana, cuando vean estas señales que les estoy dando, que estén en azotea, no descienda a coger la capa, la mochila, no. El que esté en el campo no regrese a la ciudad. ¿Y sabe qué pasó? Cuando el tiempo llegó del asedio romano, los creyentes escaparon. Y uno dice, ¿por qué los creyentes se salvaron y los otros tuvieron que morir ahí? Miles de ellos crucificados por los romanos. Porque Jesús les había dicho. Amén. La palabra de Dios es precisa, es exacta. En cuales Él nos ha dicho, cuando vean estas señales, sepan que el Hijo del Hombre está cerca. Erguíos, levantad vuestro rostro, porque vuestra salvación está cerca. La Biblia es enteramente confiable, fidedigna, inefable, inerrable. Usted, como muchos de los que estamos aquí, la mayoría, puede también poner su confianza en las palabras de la Sagrada Escritura, porque nunca le van a fallar, nunca el mensaje de Dios le va a defraudar. La Biblia dice, el que en Él creyere no será avergonzado. El que en Él creyere. Creer en el corazón. Porque hay personas que dicen que creen, pero luego en su comportamiento y en sus decisiones se ve que hay un desacuerdo, hay un divorcio entre lo que uno dice que cree y lo que uno practica. Y la pregunta es, ¿realmente usted cree lo que cree? Porque si usted cree lo que cree, usted va a vivir de acuerdo a lo que cree. Si usted cree que vuelve a probar el alcohol porque el doctor le dijo que se muere, se palma, usted no toca más el alcohol. Si usted no cree. Ahora, pues si usted
no contribuye a la economía del alcoholismo. El hermano Cornelio testifica que a su padre le dijo el médico: no más licor porque usted se muere. Pero él no creyó. Y tomó. Y murió. Murió. Entonces la pregunta es, ¿realmente creemos lo que creemos? Porque si creemos lo que creemos, se va a demostrar con el estilo de vida que practicamos. Y si creemos el mensaje de la Biblia, no seremos avergonzados. El carcelero dijo: ¿qué debo hacer? Pablo y Silas dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es todo. Porque a veces las personas quieren: ay, ¿no será que debo sacrificarme unos 7 años primero? No, la Biblia dice que no. Dios no quiere que hagas ningún sacrificio. Porque cualquier sacrificio que yo haga para ganarme la salvación es una ofensa al sacrificio que Cristo hizo por mí. Amén. Estoy diciendo, el sacrificio de Jesús no fue suficiente, no me cubre enteramente, nada más me cubre cierta parte, ahora yo voy a cubrir el resto. Dios dice: me estás ofendiendo porque yo digo que el sacrificio de mi Hijo fue perfecto. Él dijo: Padre, es perfecto, consumado es. La Biblia dice: cree en el Señor Jesucristo. Resultado: será salvo. Hay que creerle a Dios. La segunda opción: no creerle a Dios. Dios no obliga a nadie a creer. Amén. Pero el que le cree es grandemente recompensado. Amén. Puesto de pie. El que a Dios cree es grandemente recompensado. La palabra de Dios nunca ha fallado. La palabra de Dios nunca fallará. Por eso usted puede confiar en el Señor. Confiar. Así como usted confió en el vehículo que le transportó. Porque si usted dice: me va a dejar parada por allá, ¿verdad? No, usted confió. Él va a estar acá, participar del canto al Señor, de las alabanzas al Señor. Padre, en el nombre que el de Espíritu nuestro Santo de Señor fe Jesucristo, Padre eterno. a la palabra, Señor. Señor, gracias. La Biblia Padre dice Santo, que Dios nunca amado. la profecía fue Señor traída por Jesús, voluntad humana. Padre de la gloria. Nunca Gracias, fue Señor, la por iniciativa hablarnos, del hombre escribir la hablar Biblia, nuestras necesidades. sino que fue iniciativa divina. Fue el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres, profetas y apóstoles, a que redactaran, Señor, lo que usted estaba revelándoles. Por eso, Señor, su palabra, Señor, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Todo se origina, Señor, en el deseo suyo. Usted quería darse a conocer a la raza humana caída, perdida, Señor, sin rumbo y sin dirección. Usted quiso darse a conocer. Y usted, a través de los medios que usted usó, Señor, los hombres, pero no cualquier clase de hombres, sino, como dice la misma Biblia, los santos hombres de Dios. Hombres escogidos, hombres preparados, fueron aquellos que usted utilizó como medios para traernos su revelación. Y a través de esas personas usted habló. Y a través de esas personas usted dejó registrado, Señor, todas las palabras, todos los mensajes, todos los mandamientos y estatutos y ordenanzas.
Ahora, Señor, a nosotros nos corresponde aceptar, creer, recibir o rechazar. Sí, Padre de la gloria. Oro Gracias, Señor que Jesucristo. todos aquellos hombres y mujeres Sí, Padre que de la aceptan, gloria. reciben y creen tu palabra, Sí, Señor. reciban la certeza que el Espíritu Santo da, Sí, Señor que han Jesucristo, sido Padre hechos de la hijos e gloria. hijas de Sí, Dios. Señor, ayúdanos. Digo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Sí, que Padre. reciban la seguridad y la certeza que viene a través de la fe, Sí, Padre de la gloria. que todo aquel que cree en Jesucristo con todo su corazón, si muere en esta misma noche, Sí, Señor Jesús. partirá para estar en los cielos. Amén. No hay duda, no hay vacilación, Sí, Señor Jesús. porque sabemos, Señor, que hay un lugar preparado a todos que creen. No importa su trasfondo. Si como aquel ladrón que estaba muriendo a uno de sus costados, Sí, Señor que Jesucristo. él ejerció fe y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Sí, Señor Jesucristo. Usted le dio la garantía Sí, Padre. de que ese mismo día, no que tendría que esperar 100 años, no que tendría que ir al purgatorio y sufrir por 150 años, no, usted le dijo, hoy mismo estarás conmigo. Sí, Señor Jesucristo. Sí, Señor amado. Así, Señor, Señor, ayúdanos, Padre. usted dé la seguridad a cualquier persona que en este momento ejerza fe, que usted le dé la certeza, la garantía, la seguridad y la convicción. En el nombre de Cristo, el Señor. Sí, Señor Amén. Jesucristo. Gracias, Padre de la gloria. Si tú nunca has tomado la decisión de depositar tu fe en Cristo y decirle, Señor, le confío en mi vida, le confío los años que me restan, si son 10, 20, 30, 40, 50 aquí, pero le confío todo lo desconocido, todo lo que está más allá cuando llegue mi final físico. Señor, yo quiero confiarle toda mi vida. Usted puede hacerlo con solo tener sinceridad en su corazón. Y si usted lo hace, puede ser con 20 palabras, 10 palabras o unas cuantas palabritas. Mire que aquel ladrón, su oración fue nada más: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una oración compuesta de 8 palabras. Porque a veces pensamos que tenemos que hacer una oración de largometraje para impresionar a Dios. Al Señor no le impresiona nuestra palabrería. Al Señor le impresiona nuestra sinceridad. Y eso fue suficiente para el Señor decirle: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Gloria a Dios. Y uno dice, ¿por qué el otro no repitió lo mismo? Él dijo, yo no creo en esto, que sea el rey, que va a venir en un reino futuro. No, porque si fuera se salva a él y después nos salva a nosotros. Yo no creo eso. Y hay personas que igual dicen, yo no creo en el evangelio, esos son bobadas. Escúchenme, cuando llegue el final, allí será el lloro y el crujir de dientes. Pero aquellos que hemos decidido creerle a Cristo, porque tenemos prueba que es fidedigno, es confiable, en aquel día el Señor le dirá y nos dirá: entra en el gozo
gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Hay personas que dicen, no, es que ser evangélico es volverse aburrido y triste. ¿No? ¿Saben que el cielo es el lugar más alegre que existe? El cielo es el lugar más alegre que existe. Bueno, allá usted si quiere seguir su vida aburrida. Pero yo escojo la vida de felicidad, de alegría y de gozo. Amén. Bendito sea el Señor. En el nombre de Cristo. Aleluya. Gloria al Señor. Gracias, Señor. Aleluya. En el nombre de Cristo, estreche a su hermano, a su hermana. Dígale cuánto le aprecia. Que Dios siga bendiciendo su vida.